Soy taxista y La Llorona fue mi pasajera. Esta es mi anécdota. Una noche oscura y sin estrellas, me encontraba buscando servicios en mi taxi por los solitarios caminos de un pueblo del que no diré nombre, en el Estado de México. Las luces de la carretera iluminaban débilmente mi camino y el silencio de la noche solo era interrumpido por el motor de mi viejo automóvil. Fue entonces cuando vi a lo lejos una figura en lo profundo de la oscuridad. Una mujer vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro, hizo señas para que me detuviera. Mis instintos me gritaban que no lo hiciera, pero el hambre de dinero pudo más que el presentimiento. La misteriosa mujer abrió la puerta trasera y, sin pronunciar palabra, se acomodó en el asiento. Su presencia envolvía el auto con una extraña energía, pero decidí no prestarle demasiada atención y me concentré en el viaje. Le pregunté a dónde quería ir, y su voz, suave como un susurro, me indicó que la llevara hasta el centro de la Ciudad de México. Sabía que eso significaba un viaje largo, pero el dinero fácil me hizo aceptar sin pensarlo dos veces. El camino estaba envuelto en una oscuridad aún más intensa, y la mujer permanecía en silencio. Me contuve de hacer preguntas, sintiendo que algo no estaba bien, pero el sonido del motor y la carretera se convirtieron en mi única compañía. Y a medida que avanzábamos, los minutos se volvían eternos. La atmósfera en el auto se volvía cada vez más opresiva y un escalofrío recorría hasta mi espalda. Así que, traté de romper el silencio, pero la mujer apenas murmuró palabras incomprensibles. No podía evitar notar que las luces de la carretera parpadeaban de manera extraña, como si el tiempo se distorsionara a nuestro alrededor. Mientras conducía, comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo oscuro se apoderara de la realidad misma. La mujer, aún con el rostro oculto, se mantenía en absoluto silencio. Mis manos temblaban sobre el volante y un sudor frío empapaba mi frente. No sabía qué fuerza me había traído hacia esta extraña situación, pero sentía que estaba en un juego peligroso con fuerzas más allá de mi comprensión. Y así, con la Ciudad de México aún lejos en la distancia, el suspenso en el aire crecía a medida que avanzaba en el viaje. La mujer de negro seguía siendo un misterio, y el taxi se adentraba en un territorio donde lo sobrenatural parecía fusionarse con la realidad misma. Después de algunos minutos de viaje en el oscuro camino, donde el incómodo silencio se apoderaba del interior del taxi, decidí romper la tensión con una pregunta que llevaba rondando mi mente como un pensamiento inevitable. Disculpe la curiosidad, pero ¿por qué se encuentra sola en estos terrenos tan solitarios a estas altas horas de la noche? Pregunté, tratando de sonar amable aunque la inquietud era notoria en mi voz. La mujer, sin emitir un solo movimiento físico, emitió un suspiro que resonó en el aire. Finalmente, rompió su silencio con una respuesta poco común. He perdido algo importante, algo que solo puedo recuperar en el centro de la Ciudad de México. No me queda más opción que confiar en que usted me lleve hasta allá. La respuesta no hizo más que alimentar mi intriga y temor. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Y por qué necesitaba recuperarlo en un lugar tan distante? Mis preguntas se acumulaban, pero la mujer no parecía dispuesta a proporcionar más detalles. Así que seguí conduciendo, sintiendo como el tiempo iba a menos a medida que avanzábamos en la oscuridad de la carretera. Las sombras aparecían, y las luces parpadeantes parecían transformarse en anuncios de una nueva realidad para mí, esa noche. El paisaje fuera del taxi comenzó a cambiar de manera espeluznante. Árboles retorcidos se alzaban como espectros a ambos lados del camino, y los sonidos de la noche adquirieron una extraña melodía que resonaba con lo desconocido. Temí que cada curva del camino pudiera llevarnos a un lugar más allá de la comprensión humana. Imaginé que todo era producto de mi paranoia, sugestionado por la extrañeza del viaje que estaba realizando. Mientras la distancia con la Ciudad de México disminuía, la mujer permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos.
No sabía si ella misma era parte de alguna manifestación sobrenatural o simplemente una viajera con un destino peculiar. Por lo que, prefería pensar que era la segunda opción. Y a medida que avanzábamos, una densa niebla comenzó a envolver la carretera, limitando mi visión. Las luces del taxi apenas penetraban la cortina de neblina, creando una sensación de aislamiento en medio de la nada. Era como si estuviéramos adentrándonos en una realidad distinta, donde las leyes conocidas comunes de los mortales como yo se desmoronaban. Fue en ese momento cuando noté que la mujer, en el asiento trasero, parecía difuminarse con la niebla, como si su presencia estuviera conectada con la atmósfera extraña que nos rodeaba. La inquietud que sentía creció, pero mi curiosidad y la necesidad de llegar a la Ciudad de México mantenían mi pie en el acelerador, conduciéndome hacia la incertidumbre. La niebla densa persistía mientras el taxi avanzaba en la oscuridad. La mujer, aún envuelta en su misterioso silencio, mostraba poca iniciativa o interés en entablar una conversación. Por lo que me sumía en mis pensamientos, tratando de comprender la extrañeza de esta pasajera, de la comunicación en torno a nosotros. Pero, en un momento, como si hubiera percibido mi incomodidad, la mujer rompió nuevamente el silencio con su voz suave y delgada. No te preocupes por la distancia del viaje, ni por mi silencio. El pago será generoso, y no tienes que preocuparte por nada. Sus palabras resonaron en el interior del taxi, mezclándose con el zumbido del motor y el sonido lúgubre de la niebla. Me tomó un momento procesar lo que acababa de decir, y cuando finalmente encontré una respuesta acertada, respondí con cortesía. Está bien, no hay problema. Hago mi trabajo gustoso, y llegaré a donde lo necesite. La mujer asintió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. Su presencia, aunque misteriosa y casi ausente, se volvía más notoria a medida que avanzábamos sobre la carretera. El camino se extendía ante nosotros y el tiempo parecía sumergirse en una dimensión desconocida. Los minutos y las horas transcurrían de forma extraña mientras nos adentrábamos más profundamente en la neblina que envolvía la carretera. Pero, a pesar de la oferta de un pago generoso, la inquietud persistía en mi interior. ¿Cuál era el motivo detrás de este viaje misterioso? ¿Qué secretos ocultaba la mujer de negro? Mis preguntas flotaban en el aire, sin respuestas claras a la vista. Mientras conducía, observé que las luces parpadeantes a lo largo del camino continuaban distorsionándose como si siluetas aparecieran entre la niebla. El paisaje se volvía cada vez más irreal, como si estuviéramos cruzando fronteras entre el mundo conocido y uno más allá de la comprensión humana. La mujer, aún sentada en el asiento trasero, permanecía como un objeto viviente, sin reacción alguna, pero ahí estaba. Sus ojos, aunque ocultos tras el velo, parecían contener historias de otras eras. Y así, entre la niebla y la incertidumbre, continuamos nuestro viaje hacia un destino que aún se mantenía en las sombras de lo desconocido. A mitad del tétrico trayecto, la mujer de negro empezó a emitir gemidos y chillidos que resonaban en el interior del taxi. Cada sonido parecía cargado de dolor, pero no lograba discernir si era físico o algo más profundo, algo emocional. ¿Está bien? ¿Le pasa algo? Pregunté con preocupación, mi voz intentando auxiliarla en su extraño sufrimiento que expresaba. Y en lugar de ofrecer una explicación, los gemidos de la mujer se intensificaron. Cada pregunta mía parecía incrementar su tormento, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba con la incertidumbre que sentía en el interior del vehículo. Por lo que, incapaz de soportar más el misterio, insistí con preguntas, esperando obtener alguna respuesta coherente. Sin embargo, la mujer solo respondía con gemidos y quejidos, como si estuviera atrapada en un dolor incurable. Y fue en ese momento cuando una sensación de advertencia se apoderó de mí. Como si la misma oscuridad que envolvía a la mujer ahora se expandiera, sugiriéndome que ciertos secretos eran mejor dejarlos sin revelar.
Sus gemidos, en lugar de angustiarme, se convirtieron en un recordatorio silencioso de que había límites que no debía cruzar. Así que, decidí cambiar mi estrategia y, en lugar de insistir, me sumí en el silencio, dejando que la mujer se sumergiera en sus propios tormentos. Con cada kilómetro que avanzábamos, los gemidos se desvanecían, pero una incomodidad persistente permanecía en el aire. El paisaje exterior continuaba transformándose, como si estuviéramos atravesando sombríos caminos que advertían el destino que me esperaba. Las luces intermitentes y la niebla espesa creaban un escenario irreal, y me preguntaba si el destino final sería aún más desconcertante que el viaje en sí. El tiempo perdía su significado en esa travesía, y la mujer de negro, aunque calmada por el momento, seguía esparciendo dudas inquietantes a medida que avanzábamos. El pago generoso que prometía ya no parecía suficiente para compensar la inexplicable situación que aumentaba mi incomodidad. Los gemidos cesaron en un instante, sumiendo el interior del taxi en un silencio que resonaba con la extraña quietud de la noche. Cuando la Ciudad de México se vislumbraba en la distancia, la mujer de negro se volvió hacia mí, como si hubiera decidido compartir parte de su secreto. No quería decirle antes, pero necesito que me lleve a varios puntos en la ciudad antes de llegar al centro. No se preocupe, será recompensado generosamente por cada viaje, susurró, su voz retumbando con una autoridad que no había mostrado antes. La sorpresa se reflejó en mi rostro. Pues, no esperaba que la mujer tuviera más destinos, y mucho menos en la Ciudad de México, a esas horas de la noche. Sin embargo, la promesa de una recompensa sustancial superó mi desconcierto inicial y asentí, dispuesto a seguir el desconocido itinerario. Está bien, haré los viajes que sean necesarios. Solo dígame a dónde debo llevarla primero, respondí, aceptando la desconcertante propuesta. Pero la mujer, en lugar de pronunciar la dirección, extendió su mano hacia mí. La tomé con precaución y al contacto con su piel sentí una frialdad que erizaba hasta los huesos. La mano era helada, como si estuviera desconectada de la realidad misma. De la mano de la mujer se desprendió un pequeño trozo de papel que cayó en mi mano derecha. Desplegué el papel y, a la luz del interior del taxi, leí la dirección inscrita. Era un lugar en la periferia de la ciudad, un rincón poco frecuentado donde podríamos correr peligro. Así que detuve el taxi, enfrentándome a la dirección escrita en el papel. La mujer permanecía en silencio, como si el siguiente destino fuera un secreto que solo ella conocía. La expectación flotaba en el aire mientras me preparaba para adentrarme en un laberinto de destinos desconocidos en la vastedad de la Ciudad de México. La dirección marcada en el papel me llevó a una casa vieja, casi en ruinas, como si el tiempo hubiera dejado su marca sin piedad. Al llegar, observé con incredulidad el estado de abandono en el que se encontraba. Las ventanas rotas dejaban entrever la oscuridad de su interior y las tablas desgastadas no tardarían mucho en caerse. Esta casa parece abandonada. ¿Está segura de que es aquí? Pregunté a la mujer, con la mirada fija en el desolado edificio. Ella simplemente asintió, sin decir una palabra. Un silencio tenso flotaba entre nosotros mientras esperaba alguna explicación. Sin embargo, la mujer me indicó que la esperara y, sin siquiera dirigirme una mirada, extendió su pálida mano hacia el asiento del copiloto. Delicadamente, dejó caer algunas monedas doradas que brillaban con una intensidad desconcertante. «Este es el pago por este viaje», murmuró, como si las monedas fueran una compensación suficiente por la peculiaridad de la situación. Y antes de que pudiera reaccionar, la mujer abandonó el taxi y se colocó frente a la antigua casa. Sin tocar ni llamar, las puertas, como si obedecieran a una fuerza invisible, se abrieron lentamente para recibirla. La escena me dejó sorprendido, y mi curiosidad se mezcló con una creciente sensación de inquietud. Por lo que aprovechando el momento, recogí las monedas del asiento del copiloto. Eran de desconocidas para mí, pues nunca había visto unas iguales,
doradas y brillantes, con un diseño que parecía pertenecer a otra época. A simple vista, parecían valiosas, pero algo en su brillo denotaba una naturaleza más allá de lo terrenal. Con las monedas en mano, observé cómo la mujer desaparecía al adentrarse en la casa. Las puertas se cerraron tras ella, y la quietud volvió a reinar en el lugar. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas mientras intentaba comprender el extraño suceso que acababa de tener lugar. Así que, decidido a continuar el aún desconocido itinerario, esperé en el taxi, con las monedas en mano y la incertidumbre creciendo a cada minuto. La Ciudad de México aún guardaba más secretos, y estaba a punto de sumergirme más profundamente en un viaje que desafiaba toda lógica y razón conocida. Permanecí alrededor de media hora frente a la casa en ruinas, cuestionándome la realidad de aquel lugar. La falta de movimiento y la aparente inhabitable condición de la casona alimentaban mis dudas sobre si realmente vivía alguien allí. Mientras esperaba, observaba las monedas en mis manos, su brillo dorado desafiando la decadencia que rodeaba la misteriosa casa. A medida que examinaba las monedas, mi mente divagaba entre la posibilidad de su autenticidad. Parecían de otra época, tal vez monedas antiguas con un valor histórico. La incertidumbre me invadía al pensar si serían aceptadas en algún lugar o si, por el contrario, solo serían objetos sin valor en el mundo actual. A pesar de mis dudas, la tentación de la riqueza que podían representar esas monedas me llevó a considerar la opción de empeñarlas. El oro, aunque antiguo, mantenía su valor y la idea de obtener un buen dinero por esas piezas centelleantes era demasiado tentadora para ignorarla. Me debatía internamente sobre si debería comunicarle a la mujer acerca de la posible inutilidad de esas monedas en la actualidad. Sin embargo, mi anhelo de ganar más dinero pesó más en mi decisión. Así que, opté por guardar silencio, imaginando un futuro donde esas monedas de oro se convertirían en una valiosa fortuna. Después de la espera, la mujer salió de la casa como si nada hubiera sucedido. Subió al taxi y, de manera casi automática, extendió su mano pálida, fría como el hielo, entregándome otra nota con la siguiente dirección. La dirección escrita en ella me hizo levantar una ceja, pero con un asentimiento decidido, me dirigí hacia el nuevo destino que la mujer de negro me señalaba. A medida que avanzábamos por las calles de la Ciudad de México, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. El misterio y la incertidumbre se intensificaban, pero el brillo de las monedas en mi mano alimentaba la esperanza de una recompensa aún mayor en este peculiar viaje, el primero después de muchos años como taxista. El siguiente destino reveló un giro inesperado, un río que se deslizaba tranquilo a través del paisaje nocturno. A medida que nos acercábamos, noté que estábamos cerca de los canales de Xochimilco. El reflejo de las luces de la ciudad se reflejaba en la superficie del agua, creando un ambiente macabro, con el río y la profundidad de la noche como elementos. ¿Estás segura de que esta es la dirección correcta?, pregunté a la mujer, cuestionando la elección de un destino que no parecía tener un propósito claro. Con una voz suave y apenas audible, la mujer respondió con un simple sí. La seriedad en su tono dejaba entrever que cada destino tenía un significado que escapaba a mi comprensión. Detuve el taxi a un costado del río, y la mujer, como en el destino anterior, dejó caer unas monedas doradas sobre el asiento del copiloto. Descendió del vehículo y se internó entre los árboles que bordeaban el río, desvaneciéndose en el misticismo de la noche. Esta vez, mi curiosidad se desbordó. Busqué discretamente la manera de seguir sus pasos. Me aventuré fuera del taxi, tratando de ser sigiloso mientras me adentraba entre los árboles. La mujer, sin embargo, se había perdido entre la ramería y oscuridad que rodeaba el río, y aunque me movía con precaución, no logré ver hacia dónde se dirigía. Entre sombras y sonidos de la noche, la intriga crecía. ¿Qué conexión tenía esta misteriosa mujer con aquel río tranquilo?
¿Y por qué cada destino parecía envuelto en un velo de secretos? Mientras aguardaba, la ciudad se volvía un murmullo lejano y los reflejos de las luces en el agua se convertían en reflejos irreales. Mi mente se llenaba de especulaciones, pero ninguna respuesta clara se presentaba en el horizonte oscuro del río. La mujer, en su viaje que aumentaba en extrañeza, dejaba tras de sí más preguntas que respuestas, y yo me encontraba atrapado en un laberinto de destinos que carecían de sentido lógico. Después de una espera inquietante que se extendió por 40 minutos, vi regresar a la mujer. Al acercarse al taxi, noté que la parte inferior de su vestimenta estaba empapada, lo cual me llevó a pensar que se sumergió en el río, o algo similar durante su ausencia. Pero, la curiosidad me venció, y no pude evitar preguntarle sobre su estado. ¿Le pasó algo? ¿Se cayó al río? ¿Por qué regresa mojada? Inquirí, buscando respuestas a la inusual situación. Con una tranquilidad que contrastaba con la peculiaridad de la noche, la mujer respondió con su voz suave y serena. Simplemente tenía asuntos que resolver en estas aguas. Asuntos personales. Sus palabras no proporcionaron detalles adicionales, sumergiéndome aún más en paranoia e incomodidad. Y sin más explicaciones, extendió su mano fría y pálida, entregándome otra nota con la siguiente dirección. La nueva dirección indicaba el centro de la Ciudad de México, un destino más convencional pero que, dadas las circunstancias de la noche, despertó una mezcla de alivio y tranquilidad. Y aunque mi mente estaba llena de dudas, inicié el viaje hacia el corazón de la metrópoli, sin saber qué nuevas revelaciones o desafíos me aguardaban en este recorrido único. Las luces de la ciudad se cerraban en torno a nosotros mientras avanzábamos hacia el siguiente destino. El brillo de las monedas doradas en mi mano era lo único que me motivaba a continuar este viaje, que por momentos me parecía irracional. Con la dirección de la misteriosa dama, me encaminé hacia una casona de estilo porfiriano, no muy lejos del centro histórico de la Ciudad de México. En esta ocasión, la mujer tardó alrededor de 15 o 20 minutos y aproveché para descansar y relajarme. Sin embargo, mi breve respiro se vio interrumpido por un golpeteo sutil pero perturbador en mi ventanilla de la puerta del taxi. Al incorporarme, me encontré con la dama, que me llamaba para que la ayudara a subir un cargamento a la cajuela del vehículo. Bajé del taxi y, con cierto nerviosismo, le ofrecí mi ayuda. Juntos cargamos un costal que la mujer llevaba consigo. Por cuestiones de seguridad, no pude evitar preguntarle qué contenía, pero su respuesta fue un silencioso y desagradable gesto. La mujer se encaminó hacia la parte trasera del taxi sin dar más explicaciones. Por lo que, mis sentimientos de inquietud se intensificaron y la preocupación se notó en mi rostro mientras regresaba al volante. Con el peso de lo desconocido en la cajuela, decidí acelerar el viaje, consciente de que las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse en el horizonte. Al preguntarle a la mujer cuál sería el siguiente destino, noté que esta vez no me entregó una nota, sino que mencionó que sería un lugar tétrico al que nos dirigiríamos. Sin embargo, antes de llegar a ese destino, solicitó una parada en la Catedral de la Ciudad de México, en el Zócalo. Por lo que, confuso y asustado, me dirigí hacia el centro de la ciudad, tratando de comprender la naturaleza de esta travesía nocturna. Las calles aún estaban envueltas en una sombra nocturna, con pequeños rayos de la luz del sol, cuando llegamos al imponente Zócalo. La mujer descendió del taxi, su figura envuelta en un misterio, como lo era desde que la abordé en aquellos parajes solitarios del Estado de México. Con el sol asomándose en el horizonte, me preparé para la continuación de esta extraña e interesante aventura. En ese momento lo veía como algo emocionante que no cualquiera vive, sin saber qué secretos aún aguardaban en la oscuridad de la noche. Con el zócalo de la Ciudad de México apareciendo en el horizonte, aún envuelto en las sombras del amanecer, la mujer indicó que me detuviera. Esta vez, su toque en mi hombro, a pesar de que iba bien abrigado, me erizó hasta los huesos.
A lo largo del viaje, su presencia había sido fría, casi helada, y la tensión en el ambiente aumentaba con cada destino. Pero en el zócalo, el silencio era una mezcla de negrura e iluminación, ya que apenas amanecía y la ciudad despertaba lentamente. La mujer bajó del taxi sin dejar caer monedas esta vez y se dirigió con paso firme hacia el centro, llegando frente a la majestuosa Catedral de la Ciudad de México. Ante aquel imponente edificio, la vi inclinarse en una posición de oración, como si estuviera rindiendo homenaje a algo más grande que todos nosotros. Aprovechando la distracción de la mujer, decidí bajar y explorar el misterioso contenido del costal en la cajuela del taxi. Mis pasos fueron sigilosos, pero al tocar el costal, una extraña sensación recorrió todo mi cuerpo. Pues, un presentimiento oscuro me hizo retroceder, temeroso de descubrir la verdad detrás de ese bulto perturbador. Los pensamientos terribles se agolparon en mi mente mientras resistía la tentación de desvelar el secreto que guardaba aquel costal. Temía que las sombras del desconocido se materializaran en formas indeseadas y macabras. Así que opté por cerrar la cajuela, dejando que la incertidumbre se mantuviera oculta a mis ojos. Mientras tanto, la mujer continuaba en su oración frente a la catedral, ajena a mi breve exploración. El zócalo permanecía en un silencio que solo era interrumpido por el viento y el murmullo de la ciudad que apenas despertaba. Mis pensamientos se debatían entre la necesidad de conocer la verdad y el miedo a enfrentar la oscuridad que parecía envolver cada destino de este viaje al que no le veía fin. Con la preocupación marcada en mi rostro, regresé al taxi tratando de disimular la tensión que me embargaba. La incertidumbre sobre el contenido del misterioso costal aún pesaba en mi mente y mis temores se alimentaban con cada segundo de espera. Después de 20 minutos que parecieron eternos, la mujer finalmente se levantó de su posición de oración y se dirigió hacia el taxi. Pero lo que ocurrió a continuación desconcertó aún más mi inquietud. Pues, en lugar de dirigirse hacia la parte trasera del vehículo como en las ocasiones anteriores, la mujer se sentó en el asiento del copiloto. Su mirada permanecía fija hacia adelante y sus labios pronunciaron palabras en un susurro apenas perceptible. Traté de escuchar, pero en un principio, las palabras me parecieron incomprensibles. ¿Podría repetirlo, por favor? No logré escuchar bien. Le pedí a la mujer, buscando entender las instrucciones que me quería dar. La mujer repitió sus palabras, esta vez con un tono ligeramente más alto, pero solo una palabra resonó con claridad en mi mente: cementerio. La confusión se apoderó de mí, y sin poder contener mi desconcierto, pregunté directamente a la mujer si nuestro próximo destino era un cementerio. Ella, sin girar la cabeza para mirarme, mantuvo su atención al frente y asintió levemente. La confirmación de mis sospechas me dejó en un estado de inquietud aún mayor. Pues, ¿qué conexión tenía la mujer con los destinos tan inusuales que elegía? ¿Y por qué ahora nos dirigíamos a un lugar tan poco común como un cementerio? El taxi avanzó por las calles de la Ciudad de México, la luz del amanecer revelando los majestuosos edificios y monumentos. Mi mente estaba en blanco, preparándose para enfrentar la oscuridad que parecía disfrazar en el próximo destino, un cementerio. Al llegar al cementerio, la mujer descendió del taxi y, de manera extraña, se dirigió nuevamente al asiento del copiloto antes de entrar al destino. Sin voltearme a ver, susurró palabras incomprensibles, como ya había ocurrido hace unos momentos. Así que intrigado, le pedí que repitiera, pero las palabras escapaban a mi comprensión. La mujer, molesta por mi insistencia, se giró rígidamente hacia mí, retirándose el velo que cubría su rostro. Lo que vi a continuación me dejó horrorizado: un rostro cadavérico, desprovisto de carne, una visión que parecía desafiar la realidad misma. Una voz grotesca y aterradora resonó en el aire mientras la mujer revelaba la macabra verdad: se dirigía al cementerio para sepultar a uno de sus hijos, otro que había aparecido ahogado en el río.
El miedo se apoderó de mí y sin pensarlo dos veces, salí corriendo del taxi. Mi mente luchaba por procesar la aberrante revelación y una sensación de terror me envolvía mientras me alejaba del vehículo. Después de media hora, con el corazón aún latiendo con fuerza, regresé al taxi solo para descubrir que la mujer había desaparecido. Las monedas que me había dado como pago estaban en el asiento, pero al tomarlas entre mis manos, se convirtieron en cenizas. Después de esparcirlas fuera del taxi para evitar cualquier maldición, continué mi camino en un silencio terrible, con todo tipo de pensamientos que perturbaban mi mente. La soledad se convirtió en mi única compañía mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, intentando dejar atrás la espeluznante experiencia que había vivido. La mañana avanzaba, pero la oscuridad de esa noche eterna aún se aferraba a mis pensamientos, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y el pensamiento persistente de un encuentro con lo sobrenatural. Esa mañana, al llegar a casa, abracé a mi esposa y dejé que las lágrimas fluyeran, liberando la pesada carga emocional que llevaba. Entre sollozos, le confesé, fui el chofer de La Llorona esta noche. El recuerdo de esa experiencia sobrenatural sigue grabado en mi mente, una sombra que persiste entre los rincones de mis pensamientos. Aunque esa noche ocurrió entre finales de los años 80 y principios de los 90, aún hoy, de vez en cuando trabajo mi taxi por las noches, esta se encarga de recordarme que la noche guarda muchos misterios fantasmales en sus adentros. Y desde ese día, existe en mí el instinto de que cada viaje nocturno se convierta en una posibilidad de encontrarme nuevamente con lo sobrenatural. A pesar del tiempo transcurrido, la memoria de aquella noche con la que creo yo, era La Llorona, me persigue y la incertidumbre cobija las oscuras calles que debo recorrer para ganarme algunos pesos. La delgada línea que separa la realidad de lo paranormal se dispersa en cada rincón nocturno, y mi encuentro con la mujer de negro, o La Llorona, se convierte en un relato que se mantiene vivo, una experiencia que sigue recorriendo mis pensamientos. Así concluye mi historia, marcada por el misterio y la persistente sombra de aquella noche aterradora. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito y suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Aullido del Lobo.